Saludos hermanos, Dios les bendiga. Quería hacer una broma, hermano Franco, que siempre está antes preguntando la semana, sermón, preparar los cánticos. Y le iba a hacer una broma que Dios me cambió el sermón. Pero no. Quiero invitarles por favor a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Versículo 13, aunque vamos a recorrer gran parte del capítulo, versículo 1 hasta este pasaje. Quiero centrarme en el versículo 3 en adelante. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 13 y 14, al 15, perdón. Dice así la lectura en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede tomar asiento. Yo creo que este es uno de los pasajes más también conocidos, porque posterior a él viene uno de los versículos bíblicos del Evangelio más claros y más repetidos, más gritados en las calles, más conocido. Pero todo esto tiene un contexto. Y quiero comenzar explicando un poquito la vida de un hombre que a veces se ha tildado como de un hombre ingenuo por la respuesta y las preguntas que hace, las afirmaciones que hace con Jesús. Y en el Evangelio de Juan he registrado este evento, como muchos otros eventos. Estamos hablando de el Evangelio de Juan con un propósito definido, como lo dice en el último capítulo, para que crean en Jesús. El Evangelio de Juan registra este acontecimiento y como muchos otros, bien decía, porque el Evangelio de Juan, el 93% se han llegado a estipular aproximadamente, es material inédito, que no sale en los otros evangelios. Los otros evangelios se llaman sinópticos porque se pueden ver juntos, ese es sinóptico, ver juntos. Tienen eventos bastante parecidos, cronológicamente igual, bastante similares, pero el Evangelio de Juan tiene un propósito distinto, más teológico, que revela, obviamente, intenta manifestar y dar a conocer la deidad y la humanidad de Jesús. Y de hecho muchas veces aparece esta expresión yo soy, hablando de Jesús de sí mismo, como el gran yo soy, aquel que corresponde en el Antiguo Testamento. Entonces, el propósito de Juan justamente es darnos a conocer algunas verdades sobre no solamente a Jesús el Mesías, sino sobre aquel Dios encarnado. Comienza el capítulo 1 de Juan como manifestando que el Verbo se hizo carne, apuntando obviamente hacia el mundo judío y el mundo griego. El mundo judío que era obviamente los que reconocían a la luz de la Escritura que Dios por la palabra había creado todas las cosas, y los griegos también, el mundo griego entendiendo como la palabra, como el motor que conduce todo el pensamiento y todas las cosas. Apuntaba a todo. Y este acontecimiento y este personaje llamado Nicodemo, vencedor del pueblo, su significado nombre, era un hombre fariseo. No era cualquier persona. No solamente era un fariseo, era miembro de Sanedrín,
uno de los 71 ancianos y líderes religiosos que tenía el propósito de llevar a cabo la legislación de los judíos bajo la autoridad romana. Era miembro del Sanedrín, era un erudito, era un fariseo. Porque el Sanedrín estaba compuesto por fariseos, saduceos, ancianos gobernantes de comunidades. Representaban la autoridad religiosa y legal de los judíos bajo el Imperio Romano. Entonces estamos hablando de que Nicodemo representaba lo mejor de Israel. Nicodemo representaba lo mejor de lo mejor. No era cualquier personaje. Y a veces en muchas predicaciones yo he escuchado y ha sido mencionado a Nicodemo como alguien iluso, alguien prácticamente como un tonto, un necio por las preguntas que hace Jesús. Pero aquí estamos enfrente de dos rabinos. Estamos aquí escuchando la conversación de dos maestros de la ley. No es cualquier conversación. Y dice el versículo 1 del capítulo 3, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Una versión más antigua habla de él como un príncipe, como un gobernante, como aquel que tenía cierta reputación de ser un erudito y había llegado de noche. Dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Dos rabinos estaban a punto de conversar. Puede ser, como algunos dicen, que llegó de noche porque tenía miedo de lo de su nación, de lo de su liga de sabios. Otros dicen que no quiso interrumpir el ministerio de Jesús porque sabía que Jesús era un hombre muy ocupado y sabía que el horario de los nocturnos es donde ya no había interrupciones para que él hable solos con Jesús. Sea como sea, este hombre tenía una necesidad de conversar con Jesús. Y este era un hombre que era muy importante, que conocía la ley y que quería más información, porque él reconoció en Jesús como un maestro y le dice Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este sabemos en plural indica que dentro de Sanedrín, Nicodemo no estaba solo en su percepción acerca de Jesús. Este sabemos involucra que Nicodemo había venido representando a un grupo de eruditos que estaban bien reflexionando sobre Jesús y el comienzo de su ministerio. Entonces, de alguna manera, Nicodemo estaba representando a alguien que pensaba que Jesús había venido de Dios. No solamente por lo que enseñaba, sino por las señales que él hacía de parte de Dios. Pero esta expresión, sabemos que ha venido como maestro, indica que a pesar de todo el conocimiento que Nicodemo tenía y de la información que tenía acerca de Jesús y del conocimiento que tenía de la ley, su conocimiento acerca de Jesús era limitado. Porque Jesús no es solamente un maestro, Él es el Hijo de Dios. Entonces, por más que alguien pueda alimentar su vida de información teológica, puede conocer mucho, no le garantiza a esa información saber quién es Jesús en realidad. Por lo tanto, tenemos a Nicodemo como alguien importante, un principal, lo mejor de Israel, teniendo sobre Jesús un pensamiento limitado. Jesús no era solamente un maestro. Y aquí hay, en primer lugar, una declaración directa. Ya vimos una presentación donde ellos se conocieron. Pero aquí Jesucristo no le dice, gracias, yo sé que soy conocido como maestro. Jesús no se anda con rodeos. Aquí era registrada una declaración directa de Jesús a Nicodemo. No le dice yo soy Jesús y cómo está tu familia. Le dice directamente, versículo 3.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo quisiera ver a lo mejor como un cuento con Dorito, Nicodemo, ¡pum!, plop para atrás. No esperaría a alguien, un rabino, una respuesta como esa. Inmediatamente Jesús no solamente vio en Nicodemo un rabino, Jesús vio en Nicodemo a alguien que era importante, pero tenía una tremenda necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Nicodemo? Nacer de nuevo. Jesús sabe lo que nosotros necesitamos. Y por más que nosotros queramos, voy a usar una jerga canera, me gusta mucho predicar en canero a veces, queramos cuentear a Dios, Dios sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Y cuando a veces no queremos escuchar o no lo vimos venir, esa respuesta, la recibimos. Pero es la verdad objetiva de Dios. De cierto te digo, que el que no nace, aquí el texto griego dice, de lo alto. De lo alto. Nacer de lo alto. Nuestras Biblias a lo mejor han interpretado esto como no nacimiento, pero sí habla obviamente de un nacimiento. Pero aquí está directamente señalando que el nuevo nacimiento no es producido por el hombre, viene de lo alto. No es de la tierra, es del cielo. El nuevo nacimiento viene dirigido desde el cielo, o sea, es Dios quien ha tomado la decisión de hacer nacer al hombre, porque viene de arriba. Lo que nos da a entender obviamente que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Y un erudito como Nicodemo no podía dar a conocer su vida de salvación si no tenía realmente un encuentro con Jesús. Y Nicodemo recibe esta respuesta y esta declaración de Jesús acerca de que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Reino de Dios. Jesús hablando sobre el reino de Dios. El rey había venido, el rey estaba ahí, el reino era inminente. Estaba siendo ofrecido honestamente. Pero por más erudito que haya sido, él tenía que recibir una experiencia de lo alto para poder tener la capacidad de ver el reino de Dios. En esta presente edad, el reino de Dios es la esfera espiritual en la que todos los creyentes en Cristo son salvos. Dice Colosenses que nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. La esfera espiritual donde nosotros somos salvos. Y en esta presente edad, todo aquel que no ha nacido de nuevo no está dentro del reino de salvación. O sea, no hay un reino intermedio. O eres del reino de las tinieblas o eres el reino de salvación, de la luz. O eres o no eres. No eres mitad reino tinieblas y mitad reino luz. O estás acá o estás allá. Nicodemo, por más conocimiento teológico que tendría, estaba en el reino de las tinieblas. Y aquí no solamente Nicodemo, esta es una declaración trascendental, porque no le dice, si tú no naces de nuevo, dice, el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Esto es trascendental, todo hombre, si no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Esto es absoluto, esto es trascendental, para todos. Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de arriba, de lo alto, nacido de nuevo. Versículo 4 al 8 vemos la pregunta de Nicodemo. Que básicamente Nicodemo realiza algunas preguntas, que realmente lo que quiere decir Nicodemo o lo que quiere preguntar es, ¿qué es nacer de nuevo? Porque lo que hace Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto no lo hace desde la ignorancia, porque cuando pensamos que Nicodemo responde desde la ignorancia o pregunta desde la ignorancia,
es una pregunta totalmente ignorante. ¿Cómo puede ser un hombre siendo viejo otra vez meterse al vientre de su madre y volver a nacer? Lo que está haciendo Nicodemo es rebatirle a Jesús. Él está rebatiendo. Está diciéndole en otras palabras, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a volver a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a volverme a meter al vientre de mi madre y nacer? Básicamente le está diciendo, esto es absurdo lo que me estás diciendo. Entonces no es una pregunta ignorante, es un debate entre rabinos. Y le dice, ¿cómo puede ser un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí hay dos preguntas que realmente lo que quiere preguntar Nicodemo es, ¿qué es nacer de nuevo? Y Jesús le responde. Aquí realiza nuevamente una declaración absoluta. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente repite, el que no. Y aquí hay algunas interpretaciones en lo que respecta a nacer del agua y del Espíritu, que me llaman mucho la atención, porque algunos han hablado que lo que Jesús está diciendo, que obviamente lo va a decir más adelante, lo vamos a ver, está haciendo una analogía de lo natural, de lo terrenal, para dar a conocer una verdad espiritual. Cosas terrenales y cosas espirituales. Y algunos dicen que esto ilustra, lo que Jesús está diciendo, ilustra el nacimiento involucrando natural, el líquido amniótico de la mujer y el nacimiento espiritual, porque nacer del espíritu. Eso significa nacer del agua y del espíritu. Lo otro que algunos han interpretado que lo que Jesús está diciendo está hablando del bautismo en agua. O sea, si tú no naces del bautismo en agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Pero eso contradice la naturaleza de la salvación por gracia. Porque está poniendo y añadiéndole obra de salvación meritoria para ser salvo. Y eso en la Escritura no corresponde. Pero me llama la atención cuando alguien habla y ha interpretado, de hecho, manifiestan, por ejemplo, que en el contexto en que está este pasaje, se estaba hablando también del bautismo de Juan. Y está anunciando Jesús la venida del reino. Todo conecta aquí, bautismo del agua, porque estaba en una nación donde Juan estaba predicando el arrepentimiento para la venida del rey y un arrepentimiento manifestado con un bautismo en agua. Lo que está haciendo referencia, entonces, nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido primero, si no ha pasado por el bautismo de Juan, que ha sido llamado un arrepentimiento y del Espíritu. Conectando obviamente lo dicho cuando Juan el Bautista predicaba sobre la venida de aquel que iba a bautizar con Espíritu Santo. Yo bautizo con agua, para arrepentimiento, para preparar a la nación para la venida del Rey. Pero viene uno que viene detrás de mí y él lo bautizará en Espíritu Santo. Entonces, aquí conecta el bautismo en agua de Juan para arrepentimiento de una nación y el bautismo de Jesús con el Espíritu Santo. Entonces, en ese contexto era el medio por el cual podían nacer de lo alto, o Dios le había estipulado para nacer de lo alto, nacer del agua, arrepentimiento, como el Evangelio de Juan que predicaba, y del Espíritu, o sea, de Jesucristo. Esta interpretación me parece bastante llamativa, aunque muchos también han llegado a aludir que cuando habla del agua está haciendo referencia a la palabra. Efesios capítulo 5, cuando habla del matrimonio en sí, purificándola con el lavamiento del agua por la palabra. Entonces hace referencia a la palabra. Y también tiene mucho sentido porque nosotros somos salvos por la palabra. Es la palabra de Dios la que nosotros nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha permitido entrar por fe, por la palabra, al reino de Dios. Por lo pronto, quiero acudir a ustedes juntamente con este pensamiento. Yo creo que la palabra de Dios
Es el medio por el cual Dios nos ha otorgado el nacer de nuevo. Es la palabra de Dios la que Dios ha tomado como el medio de salvación. Dice la palabra de Dios sobre sí misma que esa es la palabra, el medio. Romanos nos dice que hemos sido salvos por oír y oír la palabra de Dios. Santiago nos dice en el capítulo 1 que fuimos nacidos por la palabra. Y por medio de la palabra nosotros fuimos hechos ahora a salvos. Dios usa su palabra como medio para salvarnos y hacernos nacer de nuevo. Ahora, la segunda respuesta en esta pregunta de Nicodemo, versículo 6, Jesús le responde: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dos naturalezas distintas. Nicodemo, tú no pretenderás entrar al reino de Dios si sigues siendo, como dicen en la cárcel, una bola de carne. Porque lo que es nacido de la carne sigue siendo carne. Y para nacer de lo alto tienes que ser nacido del Espíritu. Es el Espíritu el que nos hace nacer de nuevo. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Es necesario. O sea, el requisito supremo para nacer de lo alto es necesario nacer del Espíritu. Una intervención espiritual. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, y sopla de donde quiere y oye su sonido, y ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Años atrás, tenía un amigo que él decía que era espiritual porque Dios lo llevaba para todos lados. Que no sabía, escuchaba la voz de Dios y Dios lo llevaba para allá. Era como el viento, porque la Biblia dice que el viento sopla para donde no sabe dónde viene, a dónde va. Entonces, así todo aquel que es nacido del Espíritu, Dios me lleva para donde quiere llevarme. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con esto? Que es una obra sobrenatural. Que tú puedes escuchar o sentir en tu cara el viento, pero tú no sabes explicar de dónde viene y a dónde va. La obra del Espíritu Santo cuando salva a alguien es sobrenatural. Tú no puedes explicar cómo el Espíritu Santo puede llegar a cambiar un corazón tan corrupto, tan cargado de pecado y transformarlo en una nueva criatura. Esto es una obra sobrenatural. El hombre no puede controlarlo. Por más que yo quise huir de Dios en un momento dado de mi vida, Dios me alcanzó, me agarró y me hizo nacer de lo alto. ¿Quería yo? No quería. No pude controlarlo. El ser movido por el Espíritu no involucra movimientos involuntarios, involucra algo razonable que el hombre no puede explicar. El cómo Dios tuvo tanta misericordia y cómo Dios transformó mi corazón. Mi hermano mayor era tan pecador, yo creo que no tanto como yo, tan pecador como todos ustedes, antes de Cristo. Y una vez cuando Dios obró en mi vida, antes que Él, yo tuve un tiempo de oración por Él. Porque yo obviamente me crié con Él, somos diferencia de un año. Y cuando Dios obró en la vida de Él, había una iglesia, una tremenda iglesia que en sus años había sido una tremenda congregación. Pero en esa oportunidad Él fue a visitar y había un par de hermanos y había un pastor anciano que después de unos meses después falleció. Y él predicó el evangelio desde el libro de Hechos, de la predicación de Pedro. Y mi hermano dice, yo estaba asombrado de cómo este hombre anciano predicaba con tanta convicción el evangelio. Me fui para mi casa, al otro día me levanté, me miré al espejo y era otra persona. No supo cómo, pasó. Una vez escuché a un hermano testificar y decir,
un campesino. ¿Cómo puedo explicar la obra de conversión en su vida? Que no lo puedo explicar, es como si me hubiesen pegado un palo en la cabeza. Así lo pude explicar, de esa manera. ¿Cómo Dios me salvó? No sé, no lo puedo explicar, un palo en la cabeza. Así puedo ilustrar cómo Dios obra en mi vida. Así es la obra del Espíritu. Así he conocido a muchos hermanos. Un hermano joven un día me dijo, ¿sabes que yo no sé? Yo no sé el momento específico que Dios obra en mi vida. Yo no lo sé. Porque mucho he escuchado que Dios cambió mi vida, que un día Dios cambió mi corazón y al otro día fue otra persona, pero yo de verdad que no sé en qué momento, pero lo único que sé es que yo creo que Cristo me salvó. Yo no sé cuándo fue, pero creo que soy salvo. La obra del Espíritu es sobrenatural. Tú puedes oír su sonido, mas no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? En otras palabras, ¿cómo se nace de nuevo, Jesús? ¿Cómo se nace de nuevo? Respondió Jesús y le dijo, mira, yo te voy a explicar, le dijo. Primero le enrostra a él, que él, si siendo maestro, no sabe esto. ¿Cómo nos avergüenza el Señor? Pensando que nosotros sabemos todo, pero a la luz de la verdad de la palabra de Dios, entendemos que no sabemos nada. Y Jesús le dice a Nicodemo, ¿y eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Cuando la misma escritura en el Antiguo Testamento hablaba del cambio de corazón, en Ezequiel, en Jeremías, os daré un corazón de carne, quitaré un corazón de piedra y os daré un corazón de carne, para que andéis en mis leyes y pongáis mis mandamientos por obra. Estaba estipulado en el Antiguo Testamento y era suficiente para que un rabino como Nicodemo pueda entender. Pero ¿qué pasaba con Nicodemo? ¿Que acaso no conocía la ley? Sí la conocía. Lo que no conocía era la obra del Espíritu que usó su palabra para hacerle entender esta verdad. Y era Nicodemo, lo mejor de lo mejor, digo otra vez, pero no entendía esta verdad porque no había nacido de nuevo. Y Jesús le enrostra, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis. Y aquí está el punto clave. Jesús no le atribuye a Nicodemo ignorancia de la Escritura o ignorancia cognitiva. Jesús le atribuye a Nicodemo el no haber nacido de lo alto por su incredulidad. Si el problema del hombre no es que el hombre no entienda, es que el hombre no cree. No es que el hombre, es que no logro entender cómo Cristo vino a morir por mí. ¿Cómo puede ser que un hombre se hizo carne y cómo que Dios hizo carne, tomó mi semejanza? ¿Cómo puede ser? No entiendo. No, el hombre no es que no entienda, el problema del hombre es su incredulidad. Cuando sabemos que el hombre no quiere creer al Evangelio, está rechazando el Evangelio, no es un problema cognitivo o de entendimiento lógico, porque nuestro Evangelio, el Evangelio que predicamos, es razonable, es perfectamente entendible. El Evangelio en el cual creemos no es algo que tiene que tener alguien la capacidad sobrenatural o teológica para poder entender el Evangelio. El Evangelio es sumamente sencillo. El Evangelio es que nosotros somos pecadores y merecemos el infierno. Pero Dios se hizo carne, tomó nuestra semejanza, fue clavado por nuestras culpas y Él murió en nuestro lugar. Es suficiente. Cristo murió por nosotros, fue sepultado por nosotros y resucitó por nosotros. Esa verdad es sencilla.
Si aquel que no es creyente o no abraza esta verdad para nacer de nuevo, no es porque no tenga un intelecto sobrenatural, sino porque lo que ha escuchado no lo quiere creer de todo su corazón. El problema del hombre es incredulidad. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nicodemo estaba en el reino de las tinieblas y como dice 1 Corintios, capítulo 1, que las cosas espirituales para el hombre natural le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, por más que el hombre pueda escuchar, no va a abrazar esta verdad porque debe ser absorbida, retenida, abrazada por una obra del Espíritu. Y por lo tanto, le dice, ¿y cómo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, cómo creeréis si os dijera las celestiales? De aquí en adelante Jesús le da la información, porque ya se dio a conocer a Nicodemo como alguien incrédulo. Ahora le da el salvavidas a este incrédulo. Porque como no entendió por analogías terrenales, ahora Jesús le va a dar un salvavidas para que él pueda, por medio de las cosas celestiales, entender la obra de salvación. Y como le había dicho que debe nacer de lo alto, le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si tú tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, yo te voy a decir, o sea, nacer de lo alto, yo te voy a dar una noticia. El Hijo del Hombre descendió de lo alto. Y Él te trae esta verdad de lo alto para que tú nazcas de lo alto. Fue Dios quien toma la determinación de venir de lo alto a las partes más bajas, a la humillación más vil de este mundo por nosotros. Entonces, el Hijo es el testimonio que nos hace nacer de lo alto. El Hijo es aquel testimonio que produce el nuevo nacimiento. Lo que Jesús va a decir ahora a Nicodemo es el salvavidas que él tiene que creer para que nazca de nuevo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como intérpretes de la Escritura cuando un texto que estamos leyendo nos cita otro texto? Ir al otro texto. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que, por favor, vaya conmigo a Números, capítulo 21. Versículo 4 al versículo 9. Números capítulo 21, versículo 4 al versículo 9. ¿Está ahí conmigo? Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.
Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Había leído este pasaje antes? Yo creo que sí. Es familiar. Es familiar. Lo que Jesús hace es, con esta pequeña palabrita, cómo hacer una analogía sobre lo que la verdad que hace nacer de lo alto es ilustrada por una acción realizada en el pasado. Y expliquemos un poquito esto, porque lo que hace esta analogía, en esta analogía de Jesucristo, es ilustrar ciertas verdades que al tener la palabra como son comparativas de la obra de salvación por la fe en Jesús. En primer lugar, vemos Romanos capítulo 6, versículo 23, un pasaje conocido, ¿cierto? ¿Alguien se sabe Romanos capítulo 6, versículo 23? ¿Ah? Porque la paga del pecado, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La primera frase aquí, la paga del pecado es muerte. ¿Qué pasó en el desierto? Reconocieron que habían pecado. ¿Y qué Dios se le mandó por causa de su pecado? Muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, lo que hace Jesucristo es ilustrar la condición de Nicodemo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma manera tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que le cree no se pierda. Romanos 3:23 nos dice que por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que significa que el hombre está condenado a morir. El hombre sin Cristo está condenado a morir. O sea, mire, cuando el pueblo pecó delante de Dios, hubo una condena. La condena fue serpientes que los mordieran. Hay discernimiento. Serpientes, a causa del pecado, vinieron a morder. Cuando el hombre, la mujer, el pueblo era mordido, no había remedio. Estaban condenados. El hombre en pecado no tiene remedio. Está condenado al infierno. El hombre, a causa del pecado, está destituido de la gloria de Dios. Es una analogía de igual característica que lo que pasó en el desierto. Así como la paga del pecado es muerte. Cuando el hombre era mordido, no había remedio, moría. Pero a causa de la intercesión de Moisés, Dios le dio una salvación. ¿Cuál era la salvación? Una serpiente puesta arriba de un asta para que cuando alguien haya sido mordido, tenga una mirada de fe. Era la mirada de fe. No era otra mordida. Era una mirada. ¿Sabes la pequeña diferencia que hay con la mirada de fe a la serpiente y la mirada de fe a Jesús? Al Hijo del Hombre que fue clavado en la cruz por ti y por mí. ¿Sabes cuál es la pequeña diferencia? Que los que fueron mordidos por la serpiente y miraron a la serpiente y vivieron, después del tiempo también murieron. Y la pequeña pero gran diferencia es que lo que Jesús está prometiendo aquí es que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, hermano. Jesús no nos está ofreciendo una salvación temporal, terrenal.
nos está ofreciendo vida eterna. Esta es la verdad que nos hizo nacer de nuevo. Esta es la verdad que al hombre lo hace nacer de nuevo de lo alto, porque Cristo, que viene de lo alto, tomó la decisión de venir a morir por nosotros, para que nosotros, estando en nuestra condición de pecado, sin remedio, miremos por la fe a Cristo crucificado y vivamos para siempre. Es una obra de gracia. El hombre no tiene que hacer nada. El hombre está tirado en el suelo, mordido por la serpiente, y solo lo que tiene que hacer es mirar. Arrástrate al asta, cuélgate de la serpiente, bésala 3 veces y serás salvo. No. Mira por la fe al Cristo, porque Él pagó tu deuda. No hay otro medio de salvación. No hay otra verdad que nos hace nacer de lo alto. Es una mirada de fe. Nuestra fe no en un vacío, sino en la obra del Hijo del Hombre, que tomó nuestra semejanza y cargó nuestra culpa y murió por ellas. Y al resucitar al tercer día, nos garantiza una vida eterna. Esta es la verdad que hace nacer de lo alto. Una verdad y un testimonio que a Nicodemo le cambió la vida. Porque más adelante en el Evangelio de Juan se registra cuando lo defendió ante el Sanedrín. Y también cuando más adelante, cuando Jesús murió, pidió el cuerpo con José de Arimatea, otro miembro del Sanedrín, para sepultar a Jesús, poniendo su cabeza ahí, porque eran cristianos. Es una verdad que a Nicodemo le cambió la vida. Yo cuando le digo a los presos en la cárcel, mire, yo los hago pensar y les digo lo mismo que le voy a decir a ustedes. Yo creo que hemos cometido muchos errores en nuestra vida, muchos errores. Y a veces recordamos todos esos errores que tenemos, muchos pecados. Y quisiéramos volver el tiempo atrás y no volver a cometerlos. Y yo les digo a los presos, ¿saben? ¿Cuántos de aquí quisieran volver el tiempo atrás y no cometer los errores que los llevaron aquí? Y todos levantan la mano. Y yo les digo, ¿saben? Le tengo una mala noticia. No puedes volver el tiempo atrás, pero sí se puede nacer de nuevo. Dice la Escritura que de manera que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloriosa cruz. Oramos al Señor. Señor, gracias por su palabra. Gracias. Gracias porque nos has hecho nacer de nuevo. Gracias porque fue una obra sobrenatural de su Espíritu Santo. Gracias porque usted tomó la iniciativa y nos eligió antes de la fundación del mundo y nos llamó para su gloria. Te damos gracias por su palabra, porque estas verdades deben ser refrescadas en nuestra memoria, porque hemos nacido de nuevo, hemos nacido de lo alto, disfrutamos su gracia. Y por la gracia hemos mirado por la fe a aquel que fue clavado por nosotros. Gracias por ser nuestro sustituto perfecto. Gracias por su palabra, esta palabra que quede grabada en nuestros corazones. Y en cada momento, Señor, usted, por medio de su Espíritu Santo, que no sabemos cómo obra en nosotros, pueda producir en nosotros conformidad y gracia sobre gracia. En el nombre de Jesús. Amén.